Cognición moral. Vamos a empezar por una serie de retazos que luego vamos a reutilizar, ya lo veréis. Imagínate... Hola. Hola, no, ya estabas aquí. Hola otra vez. Imagínate que estás en una situación como ahí fuera en el hall, como has estado 1000 veces, y ves a dos profesores que a lo mejor conoces, a lo mejor no, pero que están hablando ahí entre ellos. ¿De qué es más probable que estén hablando? Entonces, pues el estudiante típicamente piensa, están hablando de las teorías de sus respectivas materias, están hablando de un experimento, están hablando del rectorado y de tal, están hablando de los horarios que les han tocado, están hablando de... Nada de esto es lo más probable. Nada de ello. Robin Dunbar, ese Menda que tenéis ahí, es un tipo muy especial, es un polímata total y absoluto, antropólogo, cognitivo, psicólogo, más cosas, sociólogo, economista, algo así, y con una trayectoria académica muy extraña, saltando de unos centros a otros, eso sí, con unas publicaciones muy influyentes. En el año 97 publica un estudio empírico en el cual muestra que más de la mitad de las conversaciones espontáneas de los humanos son sobre otros humanos. Esos profesores están hablando de otros profesores, con más probabilidad que de cualquier otra cosa. Y lo mismo vale para estudiantes, para obreros, para ejecutivos, para diseñadores, para miembros de una comunidad religiosa, de una agrupación política. Y si lo pensáis, inmediatamente nos sale. En cuanto entramos en un ambiente nuevo y conectamos con alguien, empezamos a hablar de los demás. Pero atención, más de la mitad, ¿eh? Conversaciones espontáneas quiere decir, en este contexto, conversaciones que no son como, por ejemplo, pues si vosotras dos os ponéis a hacer un trabajo juntas para una asignatura, pues estáis haciendo un trabajo. No hablamos de ese tipo de comunicación. Ahí vais a hablar de pon esto, quita lo otro, tal, o sea, ¿de acuerdo? Pero las conversaciones espontáneas son las que tenemos en la cafetería, en el hall, cuando nos encontramos por el campus yendo o viniendo a Renfe. Las conversaciones que no tienen un objeto, digamos, formal definido. Pues más de la mitad son hablar de los otros. Y una gran parte de ellas son juicio moral compartido. Fijaos, todo esto es lo que se llama cotilleo. Vamos, también tiene otros nombres en situaciones particulares, que si salseos y tal, que es igual, pero eso es. Y Dunbar lo que muestra es que es muy importante para nosotros. Esto es absolutamente transcultural, es universal. En todas las culturas se cotillea, por si alguien lo dudaba. Y además, con la cosa añadida del juicio moral muy frecuente. Es decir, por ejemplo, un compañero le puede decir a otro, oye, esa chica nueva que ha venido, tal, no sé qué, y el otro le dice, pues mira, es de SICUE, viene de tal universidad, y me contó el otro día que... Ahí no está juzgando nada, está simplemente dando una información. Nos interesa la información sobre los demás, porque somos así de hipersociables, voy a insistir mucho en esto. Pero otras veces no es una cosa tan neutra. Los dos profesores podían estar diciendo, oye, ¿sabes? La de cognición social, lo que se queja la tía de lo poco que gana y de lo mal que le va y tal, pues se acaba de comprar un Ferrari. Ese tipo de cosa. Está implícito el juicio. Y no dice, abro comillas, la profesora de cognición social Maruji se acaba de comprar un Ferrari. Y el otro dice, recibido. No, el otro va a decir, qué hija de puta, o qué hipócrita, o qué... Juicio moral. La están juzgando. ¿De acuerdo? Esto, el juicio, a pesar de lo que se dice popularmente hoy en día, el juicio no es una maldad de algunos, es una característica universal de la especie, como demuestra el trabajo de Robin Dunbar. Si queréis os lo colgaré en el foso bibliográfico por si alguien quiere comprobarlo. Está sobradamente claro, somos cotillas y somos juzgadores, todos, por supuesto con diferencias individuales. Cuando decimos que alguien es muy cotilla, simplemente queremos decir que es más cotilla que los demás, o más cotilla que la media, o más cotilla de lo que a nosotros nos parece bien, o más cotilla que yo. ¿Se entiende? Pero no es que haya gente que no lo es en absoluto. Todos nos interesamos por los demás y a todos nos gusta compartir información sobre los demás bajo ciertas circunstancias.
Muy placentero en las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas? Muy fácil. Vamos, muy fácil ejemplificarlo, no describirlo exhaustivamente. Típica situación en la que alguien te está hablando durante media hora de su jefe, a quien tú no conoces. Eso no es placentero. Eso para ti es una turra. O sea, no le conozco, no me interesa. No. ¿Cuándo es placentero? Cuando lo conocemos los dos. Si es nuestro jefe de ambos, podemos pasarnos horas hablando de él o de ella, criticando, poniendo pegas, diciendo, bueno, pero tampoco es tan diabólico porque tal o porque cual. Cuando es placentero es cuando es común. Cuando el humano o los humanos objeto de nuestra conversación son conocidos por todos los que intervienen en esa conversación. Esto es crucial. ¿Vale? Muy español, muy cultural, sobre todo del sur, pero no solo español. Esto probablemente se da en todo el Mediterráneo, en distintas... Donde no se puede dar esto es en Noruega, evidentemente. ¿Vale? Bueno, pues esta gente disfruta, no solamente del fresco del atardecer, sino de la mutua compañía y del intercambio de información. ¿Y el Juanito qué hace? Que hace mucho que no le veo. Pues se ha ido para la capital porque no sé qué. Ay, pues mira, con lo majo que... Todas estas cosas. Muy de pueblo, muy de por aquí. Y muy placentero. Se disfruta haciéndolo, insisto. Pero, además, es una necesidad natural. Necesitamos ese tipo de intercambio cuando vivimos en sociedad. Y cuando no vivimos en sociedad, es decir, si estás solo en una isla desierta, lo vas a echar muchísimo de menos. Y además, y esto es clave, y volveremos sobre ello y demostraremos por qué es así, tiene una extrema importancia adaptativa. Si no fuéramos capaces de cotillear, fijaos lo que os digo, se puede especular con que nuestra especie a lo mejor no hubiera llegado hasta aquí. Es vital para nosotros. Y lo vamos a tratar de, si no demostrar, por lo menos argumentar de forma solvente. ¿Vale? Esto en cuanto al cotilleo, al juicio moral compartido, si queréis decirlo de forma finolis. ¿Moral animal? ¿Tienen moral los animales? Es muy gracioso cuando te viene el típico dueño de perro y te dice que su perro es muy malo porque el otro día vinieron unos visitantes y que también tenían perro, pero el perro entonces, como no le hacíamos caso, se enfadó y para vengarse se meó en nuestra cama. Te dicen eso. Pero vamos a ver, el perro no puede vengarse. No tiene los elementos que le permitirían tomarse una venganza. Está más allá de sus capacidades. Esto no es por decir nada malo del perro, es que el perro no necesita ese tipo de impulsos. Lo que le ha pasado al perro, sencillamente, que ha visto una situación en que peligra su lugar próximo a sus humanos, y entonces se ha ido al sitio donde el olor de sus humanos es más intenso y ha puesto su propio olor. Ya está. Nada de venganza por todos los dioses. Es una locura. ¿Se ven? Bueno, pues esas locuras te las dicen todo el rato. ¡Ay, qué bueno es tu perro! El mío es malísimo. Sí, lo pedí a Amazon marcando la casilla de que sea bueno. Bueno, por favor. Mi perro está adiestrado y el suyo está... En fin. ¿Veis a lo que voy, no? Bueno, ¿son capaces de algún grado de moral los animales? Spoiler, los perros no mucho. ¿Y los primates? ¿Conocéis el estudio de...? Bueno, vamos a poner una línea base primero. El juego del ultimátum, ¿lo conocéis? Muy utilizado en economía conductual. ¿Os suena? Lo comento brevemente. Es un juego muy sencillo, muy tonto, muy de teoría de juegos. A los economistas les encantan. He hecho una cantidad de estudios sobre el comportamiento de los agentes económicos o de los individuos en el juego del ultimátum impresionante. Bueno, el juego consiste en lo siguiente. Somos dos... venga, tú y yo, Liviu. Dos individuos. Yo soy el director y tú eres el receptor. Roles. ¿En qué consiste el juego? Pues en que yo recibo una cantidad, por ejemplo 100 euros. Y entonces yo puedo decidir cuánto me quedo yo y cuánto te doy a ti.
Yo puedo decidir que me quedo con todo y a ti no te doy nada. Puedo decidir que yo no quiero nada y te lo doy todo a ti, o cualquier cosa intermedia, mitad y mitad, 30% para ti, 70% para mí, etc. Pero hay otra condición. Eso que yo hago a ti es una oferta. Oye, 70 para mí, 30 para ti. Tú puedes aceptarla, y entonces se hace así, yo me quedo 70 euros y tú 30, o tú puedes decir no, y entonces nadie se lleva nada. O sea, tú tienes el poder de vetar el juego, de romper la baraja, como quien dice. ¿Se entiende? Ahora pregunto, si tú eres el receptor, ¿cuál es el mínimo que te ofrecen para ti que serviría para que no rompieras la baraja? ¿Entendéis la pregunta? Es decir, mira, yo es que como no me den más de 20 no acepto. Yo es que como no me den la mitad no acepto. Bueno, ¿dónde está tu punto? ¿Dónde lo pondríais? La mitad. ¿Estáis de acuerdo? No estáis ni de acuerdo ni en desacuerdo. Con menos de la mitad. 40, 50, 30, 35. Sí, por ahí. Por ahí, vale. ¿Alguien más? Bueno, supongo que es evidente que lo justo es lo que ha dicho Livio. Pero el que tiene la sartén por el mango es el director, no el receptor. El receptor puede cargarse el juego. Entonces puede ser aceptable algo menos. En términos de racionalidad, acordaos lo que hablábamos antes de heurística hace un par de clases, en términos de racionalidad, cualquier oferta que no sea cero, la aceptarías. Te doy 1 euro, pues menos da una piedra. Pero es que tú te quedas con 99. Eso no lo dice un agente racional. El agente racional, que es una cosa completamente hipotética, como creo que hemos demostrado sobradamente con todo lo que hemos visto sobre heurística, el agente racional, pues si gana algo, pues gana algo y ya está. Pero esto es como cuando los padres les dicen a los hijos, no mires lo que le he dado a tu hermano, mira lo que te he dado a ti. Que es una frase muy de torpes educativos, porque evidentemente lo que le ha dado al hermano es tan importante como lo que te ha dado a ti desde el punto de vista psicológico, que no desde el racional. Desde el punto de vista racional lo que dicen los padres es correcto. Lo que dicen estos padres. ¿Se entiende? Hay gente que se puede sentir hasta molesta con una nota dependiendo de la que tienen los demás. No le pasa a todo el mundo, pero hay gente que te dice, es que yo tengo 9, pero hay mucha gente que tiene 10. ¿Se entiende? Hay gente que se va muy contenta con sus 9, también todo depende de lo que hayan currado, en fin, son muchas cosas, pero lo que pone de manifiesto el juego del ultimátum es que nosotros no nos limitamos a funcionar con la moral pura, porque, aclaro, todo el mundo hace lo que vosotros, aproximadamente. Si no me dan la mitad o un poquito menos, ¿sabes lo que te digo? Que tengo más utilidad mandándote al diablo que obteniendo ese dinero, claro. Sí. Pasa lo mismo que veíamos ayer con la cuestión de la escala. Si estamos hablando de una cantidad que te arregla la vida, las cosas cambian mucho. 50 euros o 60 o 70 no te van a arreglar la vida, pero 700.000 sí. Entonces, claro, a lo mejor tú aceptas que el otro se quede con 90.000 si tú te llevas 10.000, porque la alternativa es nada para ninguno. ¿Lo veis? Pero la gente en esto jamás actúa como predeciría el modelo del Homo economicus, el modelo racionalista. La gente, típicamente, la gente real hace lo que vosotros. Esto no es así cuando el agente económico es colectivo de cierto tipo, por ejemplo, empresas, por ejemplo, instituciones, organizaciones, que tienden a actuar de forma más racional. No del todo, ¿eh? Pero una empresa sí puede decir, en un momento dado, como son varios, mira, tío, esto es una faena lo que nos están haciendo, pero ¿tomamos esto o nada? Pues venga, lo tomamos. Pero eso al individuo nos cuesta mucho más hacerlo. Porque la utilidad de al que ha sido injusto con nosotros, darle en todos los morros y decir, pues ahora ni para Dios ni para el diablo, es demasiado grande. ¿Lo veis? Bueno, ¿qué pasaría con los animales no humanos en una situación parecida? Y aquí viene el experimento que quizá conozcáis de Brossman y de Wahl. ¿Os suena? Con monos capuchinos. Vamos a verlo.
Es que algunas veces hay gente que lo ha visto, gente, por ejemplo, que ha hecho optativas de primatología o psicología evolucionista, pero hay mucha otra gente que no lo ha visto. Por eso estas cosas las traigo aquí tentativamente, siempre. Esta es Sarah Brosnan y este es Frans de Waal, que con este es difícil no haberse tropezado porque es probablemente el primatólogo más famoso del mundo. Bueno, la situación es la siguiente. Como veis, hay dos monos capuchinos en sendas jaulas contiguas separadas por una rejilla. Los monos han aprendido ya la tarea, que consiste en que la investigadora les da una ficha, una especie de piedra, por el extremo, se la entrega por aquí, y lo que tiene que hacer el capuchino es cogerla por aquí y entregársela de vuelta. Y cuando lo hace, recibe un reforzador, que es comida. Ahí se ven los trocitos de pepino que tiene preparados para darle cuando lo haga bien. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver lo que ocurre. Despacio, fijaos bien. Uy, en lugar de arrancarlo lo he quitado. Lo ha hecho bien, le da un trozo de pepino. Al otro le da una uva. Y el de la izquierda se empieza a enfadar. Al de la izquierda le da una uva y a él le da un trozo de pepino. Cuando hace la tarea. Pero lo prueba, ve que es pepino y se lo tira. Y está muy cabreado. Y estaba tan contento con su pepino, ¿eh? Pero es que está viendo que al otro le dan uvas, que están mucho más buenas. Sigue haciendo la tarea, le siguen dando pepino y se sigue cabreando. Y al otro uvas, es que... Es como el director del ultimátum que a ti te ofrece solamente 5%, en cierto modo. Aquí, como veis, hay una proximidad entre una cosa... ¿Por qué demonios pasa esto ahora? Ah, ya. Cuando metes un vídeo en PowerPoint, espérate cualquier cosa. La conclusión, ese mono está percibiendo la inequidad. Por la misma tarea, a mí me dan un premio que a otro que se lo dan mucho mayor. Y yo quiero uvas, no pepinos de mierda. Hasta ese momento, los pepinos le parecían muy bien. Y se usaron para enseñarle la tarea. Ya sabéis, todo el procedimiento de condicionamiento, el moldeado, el reforzamiento continuo, etc. Y el mono tan feliz con sus pepinos. Pero cuando le ponen al lado de uno al que por la misma tarea le están dando uvas, pues ya no le parecen bien los pepinos, ya le dejan de gustar, le dejan de parecer aceptables. ¿Eso no es moral? No está diciendo ese mono, no está bien, está mal que a mí se me dé esto cuando al otro se le está dando lo otro. ¿Lo veis, no? Esa es la conclusión de Brosnan y de Waal. Hay una, por lo menos, protomoral en estos monos. Esto es discutidísimo, ¿eh? Quede claro, hoy en día, desde que se hizo este experimento a principios de siglo, hay bastantes primatólogos, psicólogos evolutivos y etólogos que sostienen que aquí lo que pasa es que se está simplemente rompiendo la expectativa del mono, que cuando ve que hay uvas por ahí, espera que se las den. Pero que no es el problema que se las dé al otro. En fin, esto son posiciones que algunos dicen que aquí hay protomoral y otros dicen que no, que es bastante más simple la explicación. No nos hace falta entrar en mucho, solamente señalo. Los capuchinos fueron elegidos para este experimento frente a otras especies porque son extraordinariamente cooperativos e interdependientes, casi como nosotros, lo cual los hace un modelo animal más interesante desde ese punto de vista. Y, por otra parte, esto no lo vais a encontrar en perros. Esto no lo vais a encontrar en zorros, no lo vais a encontrar... Esto aparece en primates y no en todos. Es decir, el hecho de comparar una cosa que obtienes con la que podías obtener o la que está obteniendo otro. Por tanto, hablar, digamos, de equidad
voy. Sí. Que entonces los primates sí tienen algunas de las bases que nosotros tenemos pues dentro de nuestra compleja moral. Quizá ellos tienen unas bases, pero otros animales tengan otras. ¿Unas bases? Sí, o sea, pues por ejemplo ellos entienden el concepto de equidad y otros animales no. Pero quizá otros animales entiendan otros conceptos que están dentro de la moral y los primates no. Ten cuidado, estás mezclando dos niveles. Una cosa es reaccionar moralmente, comportarte moralmente, indignarte moralmente, tener como emociones morales y cosas así. Y otra cosa es tener un concepto. ¿Vale? O sea, yo puedo reaccionar a la equidad sin tener el concepto de equidad. O sea, puedo darme cuenta de, me siento mal porque a esa señora le están dando tal y a mí me están dando cual. Me siento mal, pero no tengo el concepto de equidad. Son dos niveles diferentes. Entonces los animales solo tienen como reacciones emocionales. La reflexión y demás es solo humana. La reacción emocional, ahí está. Yo creo que la hemos visto con una manifestación muy clara. Justo, pero lo que yo digo es igual, ellos tienen reacciones emocionales a la equidad y a otro concepto que vaya relacionado con la moral, no. Y otros animales, sí. Es una duda, no lo sé. ¿Otros animales? Sí, no sé. No entiendo a qué te refieres con que podrían tener otros animales. Pues que quizá otros animales puedan tener reacciones emocionales a otras cosas, aunque no lo comprendan y no lo reflexionen. A otras cosas morales, ¿quieres decir? Sí, o sea, es una duda, no sé si es así. No tenemos ninguna constancia. Es decir, no es descartable, evidentemente, porque siempre se pueden hacer más investigaciones, pero de momento, igual que tenemos este dato sobre los monos capuchinos, pues no tenemos ningún indicio de que aparezca protomoral de otro tipo. Vale. Es que a mí me salió un vídeo el otro día en Instagram, pero no sé si es un montaje o si es verdad. Uy, no te fíes. Ya. Es que me salió un vídeo de una gata que iba a dar a luz y había una paloma y como que le ayudó a hacer una cama de paja. Eso puede ser inteligencia artificial o condicionamiento, punto. No es acorde con ese tipo de comportamiento. Últimamente, a mí últimamente me están llegando muchísimos vídeos en mi feed de osos que entran a atacar a gente y el gato expulsa al oso a base de arañazos. Más mentira que todo. O sea, quiero decir, eso puede pasar una vez, pero que de repente haya por todo el mundo una epidemia de osos entrando en propiedades humanas y que el gato de los humanos los esté expulsando, pues vamos que no. Hay muchos vídeos que se ponen en redes sociales porque resultan espectaculares, pero están absolutamente amañados. Por la vía de la edición, por la vía de la generación Sora, por ejemplo, inteligencia artificial, o bien por la vía de que se adiestra al animal por procedimientos perfectamente convencionales, de condicionamiento operante y clásico, para conseguir un comportamiento que, para el que no sepa, le puede dar la impresión, o incluso para el que sepa, le puede dar la impresión de ser una cosa muy espectacular. No os fiéis. No digo tampoco que no haya casos en el, por ejemplo, hay algunos vídeos por ahí circulando sobre conductas de ratas que son absolutamente alucinantes, que son genuinos. O sea, son producidos por especialistas en aprendizaje asociativo que las han sometido a unos procesos de condicionamiento extremos y entonces al final el comportamiento resultante es muy espectacular, pero es, digamos, es genuino. Todas estas otras cosas, en principio, por lo menos dudadlas. ¿Alguna pregunta más? En los chimpancés se ha llegado a considerar que en algunas situaciones concretas llegan a tener sensibilidad a la inequidad no personal. Es decir, yo veo que tú eres injusto con Yadira y me enfado. ¿Se entiende? No es a mí, es a ella. ¿Por qué a ella? Pues no por nada, porque es una de los nuestros. ¿Se entiende? Es decir, ya no es simplemente que me indigno porque a mí no me dan uvas y al otro sí. Ya es que me indigno porque veo ha habido casos en que se ha documentado que chimpancés han rechazado un reparto injusto que les beneficiaba. Pero de nuevo esto es debatidísimo, ¿eh? Ya sabéis, en un periodo en los años 60-70 del siglo XX en que se puso de moda el lenguaje de los antropoides, de los monos, los simios, de los grandes... Y se dedicaron a intentar enseñar a hablar a los chimpancés y consiguieron unos pequeños avances que se atascaban inmediatamente y no pasaban de un nivel.
y conseguían vocabularios muy limitados, oye, que era muy impresionante como resultado. Pero la idea que tenían de que podía haber realmente una capacidad lingüística comparable a la humana en los chimpancés, para nada. No se llegó a acreditar nunca y, bueno, de hecho esas investigaciones decayeron. Entre otras cosas porque eran muy costosas. Hubo unos investigadores que incluso criaron a una chimpancé junto con su hijo. Eran pareja, tenían un hijo pequeño y pusieron a la chimpancé a criarla igual que a su hijo. Claro, el resultado fue que al principio la chimpancé estaba por encima del niño humano, pero en un momento determinado, alrededor de, me parece que eran los 2 años y pico, el niño hace ¡bum! Y la deja completamente atrás. ¿Se ve? Claro, los chimpancés no tienen ese hándicap que tenemos los humanos de una crianza tan monstruosamente larga. Se dice que incluso en algunas culturas la gente sigue dependiendo de sus padres hasta los 35 años. O sea, esto es una exageración, o esperemos que lo sea, o que lo deje de ser, o que lo pase a ser en breve. Pero lo cierto es que el periodo de dependencia de la cría humana es brutal. Nuestro desarrollo es muy lento. Esto tiene que ver con el hecho de que, claro, nuestro cerebro se tiene que desarrollar extraútero, porque si se desarrolla demasiado inútero, eso no hay quien lo expulse. ¿Entiendes? Si el cabezón del hijo va mucho más allá de como tal, la hembra que tiene que darlo a luz está acabada. Y la especie, por tanto, también. Ya demasiado duro es el parto en nuestra especie, sin necesidad de que les crezca más la cabeza inútero. ¿Lo veis, no? Bueno, sea como fuere, todo esto está muy discutido. Como mucho, yo creo, podemos decir, en otros animales hay protomoral o indicios fragmentarios de moral, porque luego vamos a ver en este tema las características de la cognición moral humana y vamos a ver que no hay ni rastro de la mayor parte de ellas en otros animales, en otras especies. ¿Vale? Por lo menos eso es lo que parece que se puede concluir de lo que sabemos de momento. ¿Ok? Anomalías humanas, monjas y veganos. Esto lo he formulado un poco raro. Quería decir anomalías biológicas, monjas y veganos. Pero así puesto, la verdad es que parece un poco muncarra. Monjas. Como podíamos haber escogido otras, ¿eh? Pero es que esto es un caso conspicuo. Y veganos. Esto probablemente, además de conspicuo, es muy claro. ¿Por qué ponemos juntos a monjas y a veganos? Vamos a empezar por las monjas. Adelanto, tanto las monjas como los veganos hacen algo biológicamente muy raro. ¿Vale? Una monja, estoy hablando de una monja cristiana, una clériga o sacerdotisa de otras religiones, a lo mejor no tiene esta característica. Renuncia a la reproducción. La reproducción es la finalidad biológica número 1 de todo organismo individual, desde el punto de vista de la teoría de la evolución, desde el punto de vista de la biología. Existimos individualmente para reproducirnos. El sentido de la vida es traspasar nuestros genes a la siguiente generación. Se acabó. Biológicamente es así, que luego tú quieres pensarlo en términos culturales, en términos religiosos, y encuentras otras cosas. Muy bien, perfecto. Desde el punto de vista de la biología estamos aquí para transmitir nuestros genes. Y va esta señora, en perfectas condiciones físicas, bueno, quizá no tanto todas, y renuncia a reproducirse. Es como cortarte las piernas. ¿Se entiende? Visto desde el punto de vista biológico es una absoluta anomalía. Ya teníamos otras. Fijaos, una de las anomalías más extrañas en cuanto a la reproducción en nuestra especie es la existencia de la menopausia. La menopausia, una chimpancé no tiene de eso. Una chimpancé hembra sigue siendo reproductiva prácticamente hasta el fin de sus días. Y además pasa otra cosa curiosa, que es que los machos tienden a preferir un poco a las chimpancés viejas. Les gustan las mayores. ¿Por qué? Pues posiblemente porque ya han probado su capacidad reproductiva. A diferencia de las jovencitas, que son meritorias y vamos a ver.
Pero claro, esto no lo reflexiona el chimpancé, evidentemente, es una tendencia que lleva cableada. ¿De acuerdo? El caso de la menopausia es curioso porque de las pocas especies que lo tienen son mamíferos marinos. Las orcas tienen menopausia, los narvales tienen menopausia. Y muy pocas más. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene que una máquina reproductiva, sea hembra o macho, siga vivo más allá de mantis religiosa? El macho cumple con su función de macho y inmediatamente se deja comer. Por ejemplo, hay muchísimos otros. Lo de la menopausia, lo que tiene de particular, probablemente tiene que ver con lo que llaman la hipótesis de la abuela. Es decir, esa hembra, alcanzada una determinada edad y ya reproducida, hace más por sus genes, por la transmisión de sus genes, ayudando a cuidar a los hijos de sus hijos, de sus hijas. ¿Se entiende? Le renta. En términos de posibilidades de transmisión de genes a la siguiente generación, a partir de una cierta edad, ojo, en la cual ya no está en su mejor momento físico para todo el tute fisiológico que es para cualquier mamífera tener un hijo propio, pues le funciona mejor el decir, bueno, pues yo ahora cierro el kiosco y me ocupo de mis nietos. Y está comprobado que en todas las especies en que hay menopausia, que está identificado, resulta que hay comportamientos muy de cuidado por parte de las abuelas. Así que la hipótesis de la abuela parece que podría funcionar. Claro, en nuestra especie, que tiene seguramente el parto más costoso que existe, claro, porque es que ahora, fijaos todo lo que hay. Hay ginecología, obstetricia, anestesia, epidurales, asistencia pediatras, de todo. Pero imaginaos a una congénere nuestra, a una humana de hace 50.000 años, que tiene un pedazo de bicho, rollo alien, que tiene que sacárselo del cuerpo de alguna manera. Palmaban como chinches, lógicamente. ¿Se entiende? Es decir, ninguna broma con esto. Para nosotros es, si una mujer ha tenido la gran suerte de tener unos pocos hijos propios y llega a una determinada edad y ya no tiene el cuerpo para esas hazañas biomecánicas, pues cierra el grifo y se pone a funcionar de otra manera para seguir favoreciendo sus genes, que es para lo que estamos aquí. Quien no haya leído a Dawkins, por favor que lo haga. Espero que todo el mundo haya leído El gen egoísta. ¿No? Bueno, no me lo digáis. Leedlo, por favor. Bueno, pues la monja renuncia a la reproducción, no porque tenga el impulso biológicamente generado para una mona o para una orca o para... No, yo renuncio a la reproducción porque creo que es lo correcto, porque creo que es bueno, porque creo que es lo que mi Dios me pide que haga y yo debo hacer lo que... ¿Se entiende? Su motivación es moral. Por eso pongo como ejemplo a una monja y no a una ejecutiva. Pues también hay mujeres que se dedican a trabajos, carreras profesionales muy avanzadas, típica ingeniera de éxito, típica pues como Patricia Botín, pero más joven. También renuncian a la reproducción, pero no lo hacen por moral. Lo hacen porque hacen un análisis de sus posibilidades y sus conveniencias y toman esa decisión porque les parece la que más les conviene, no porque sea más moral. Pero la renuncia a la reproducción de una monja, pongo una monja en lugar de un cura porque nadie se cree lo de la renuncia a la reproducción de los curas, pero bueno, ¿me entendéis, no? Es una anomalía desde el punto de vista biológico que está causada por la moral. No hay monas de ninguna especie que renuncien a la reproducción porque quieren dedicarse al gran espíritu, o a su señor, o al supermono legislador, o lo que diablos sea. Pero en los humanos sí. Y el celibato voluntario, como se da en las monjas, se da en muchas otras culturas en distintas variantes. Pues pensad en las vírgenes vestales de Roma. Pues lo mismo, bueno, lo mismo no, es muy diferente desde el punto de vista, pero la idea es renunciar a la reproducción. ¿Vale? Y renunciar a la reproducción, insisto, es renunciar, en este caso, a nuestra finalidad propia más importante desde el punto de vista biológico, por razones morales. ¿Lo veis? Vamos con los veganos.
Los veganos, hay dos tipos de veganos, ya que del primer tipo cada vez quedan menos por fortuna. Hay veganos que son veganos porque creen que es más sano, están equivocados, punto. Es decir, somos omnívoros y tenemos el sistema digestivo de un omnívoro, y una persona que se limita a alimentarse de vegetales necesita aportes extra, algún tipo de complemento y tal, pues no se puede vivir. Un humano no puede vivir solo de vegetales si no es con una cierta asistencia. Y además, bueno, pues tienen sus problemas. ¿Veis la señora, la mujer esa que está con los 2 racimos de uva? Es una influencer vegana que murió a los 30 y pocos años por razón de que estaba siguiendo una dieta completamente demencial, desde el punto de vista puramente nutricional y biológico. Un humano no se puede alimentar de eso del mismo modo que no se puede alimentar de hierba, que no se puede alimentar de madera. Hay otros animales que tienen sistemas digestivos adaptados a otro tipo de alimentación. ¿De acuerdo? Así que ese es el primer tipo de vegano. El segundo tipo de vegano, que yo creo que es el que se puede uno respetar, tomar en serio, son los que renuncian a todo lo que no es verde por razones morales. Es decir, yo no quiero participar en el sufrimiento que se causa a los animales para usarlos como alimento nuestro. Creo que eso está mal y entonces yo hago lo que creo que está bien, que es no participar en esa masacre, ni siquiera como consumidor. Está claro, ¿no? No confundamos los dos tipos de veganos. Los segundos, yo tengo amigos veganos. Esto pues suena a disculpa tal, pero es la verdad. Y son un coñazo cuando tienes que ir a comer con ellos. O cuando vienen a comer a tu casa. Vamos, los más liberales, para que acepten un huevo, tienes que ponerles un certificado que diga que la gallina ha consentido y ha sido feliz toda su vida. Porque si no, no se lo quieren comer. Vale, los veganos más extremos no comen huevos ni con certificado. Pero oye, es una decisión moral, y es una decisión moral que tiene todo el fundamento del mundo si uno quiere, se para a investigarlo un poco. La idea cartesiana, recordadlo, de que los animales ni sienten ni padecen, sino que son mecánicos, no se sostiene. ¿Para qué tienen amígdala los sistemas nerviosos de todos los mamíferos? ¿Se entiende? Tenemos las mismas capacidades de sentir dolor y placer en distintos grados y con distintos matices. Pero con una argumentación evolutiva es casi seguro que tanto el placer como el dolor, y por tanto la capacidad de sentir, son filogenéticamente mucho más antiguos de lo que creemos. ¿Y sabéis por qué? Porque son la mejor solución. El dolor es imbatible. Imbatible. Supongamos que tú sientes dolor, tú eres una humana normal que siente dolor, pero a ti no, a ti te hemos modificado genéticamente, y lo que pasa es que cuando hay algo que te va a causar mal o algo así, se enciende una lucecita aquí, y hay un pitido ligero que tú lo oyes, como una alarma. Ella siente dolor. ¡Ay! Vale, entonces tú agarras un cazo hirviendo y con una latencia, la latencia mínima con la que puedes responder un Homo sapiens, retiras la mano inmediatamente. Tú, en cambio, puedes decir, uy, parece que algo no va bien. Debe ser que tengo que quitar la mano. Ya tienes una quemadura de 2º grado. Por eso digo que el dolor es imbatible. El placer, solamente pensad en la típica reacción, tanto de niños como niñas, cuando son muy pequeños y se les explica lo que es el sexo. ¡Qué asco! Siempre. ¡Qué asco! Que me mete eso, que le meto eso. Si lo piensas, es bastante repugnante. O sea, eso de que andemos metiéndonos cosas de unos en otros y tal, visto desde la neutralidad que no somos capaces de tener, evidentemente, pues se entiende la respuesta del niño que todavía no tiene desarrollado el impulso. ¿Pero qué hace que sigamos reproduciéndonos? Es simétrico. El acicate, el incentivo del placer, del obtener placer. Y si a ti, en lugar de tener placer, si no eres capaz de sentir placer, y un poco análogamente a como decíamos antes, te instalan un sistema que te avisa, oye, deberías de hacer algo por reproducirte, que se te pasa el arroz, o alguna expresión por el estilo, algo que te avise, pues puedes hacer caso o no. Pero la búsqueda del placer, the struggle for pleasure, que dice Bill Mertens,
es algo demasiado perentorio, es lo que mejor funciona para que hagas algo. Igual que el dolor es lo que mejor funciona para que no hagas algo. ¿Se entiende? Así que tenemos todas las razones para pensar que ese mecanismo ganador no es exclusivo de nuestra especie. Es disparatado pensar, bueno, es biológicamente insostenible creer que eso es exclusivo de nuestra especie. ¿Se entiende? Bueno, pues ahí tenéis a todas, vamos, monjas no hay muchas, veganos hay montones. Bueno, monjas yo no sé, es que yo no me tropiezo con monjas, pero con gente que dice que es vegana me tropiezo un montón. Y están ahí con su... Además son muy raca, son muy turras. Les gusta mucho hablar de su negocio vegano, en fin. Ya digo, tengo amigos de esos. Amigas monjas no. Y no es que tenga nada contra ellas, quede claro. ¿Se ve? Pues aquí tenemos dos anomalías biológicas en las cuales estamos poniendo en riesgo las dos funciones más importantes de un ser vivo, la reproducción y la alimentación, por razones morales. Esto es muy fuerte, muy anómalo. ¿Vale? Cuarta observación general preliminar. La relevancia actual de la cognición moral. Extrema. Primero, es un factor importante en la conducta política. La conducta política, para la inmensa mayoría de la gente, consiste en votar y opinar. Fundamentalmente, lo importante es votar. Les da igual lo que opines con tal de que votes. Pero claro, ahora sabemos que debajo de muchos razonamientos, o mejor dicho, racionalizaciones intelectualoides, lo que hay son reacciones morales. A mí esto me parece mal, a mí me parece mal esto otro. A mí me parece moralmente mal que una organización como es un Estado le quite lo que es suyo a los ciudadanos obligatoriamente para hacer vaya usted a saber qué. A mí me parece inmoral que uno se quede con todo lo que gana y que no contribuya a la comunidad por la vía de los impuestos. Es decir, las dos visiones. Las dos son morales. No son fruto de una elucubración sociológico-económica a resultas de la cual tú concluyes que en tu opinión es preferible hacer esto o hacerlo. No, es una reacción emocional. ¿De acuerdo? Entonces, claro, todo lo que aprendamos sobre cómo funciona la cognición moral es inmediatamente, en principio, aplicable a las cuestiones políticas. ¿Se ve? La ideología es moral elevada al cuadrado. Si os fijáis, la moral dice cómo debe ser la conducta individual. La ideología dice cómo debe ser la conducta colectiva. Pero ambas dicen lo que debe ser. En ese sentido están muy emparentadas. Y en gran medida, la ideología, sea eso lo que sea, que habría mucho que hablar, que sostienen las personas individuales, están absolutamente llenas, preñadas de sus impulsos o sus valores morales. ¿Se ve? Segundo, estamos en una sociedad muy moralizada y muy moralizante. Se discute mucho, la gente de mi generación y un poco después y un poco antes, sostienen muy a menudo que el moralismo que hay ahora actualmente está años luz por encima del que pudiera haber en los años 80, 90 del siglo pasado. Lo típico que se dice es, se era más libre en los años 90, los años 90 parece que son la era dorada, claro, uno tiende a pensar que la era dorada es cuando le tocó la juventud y se lo pasó bien. Así que se trata de un tipo de argumento que hay que coger con pinzas. Pero lo cierto es que ahora mismo incluso gente que está en plena juventud está diciendo estamos demasiado obsesionados con juzgar moralmente todo. ¿Se entiende? ¿Estáis de acuerdo o no con eso? No hace falta. Lo cierto es que nuestra sociedad actual está enormemente imbuida de juicios morales. Mucho más que en otras épocas. Esto yo creo que se puede decir como objetivamente. Hay cantidad de cosas que hoy en día están moralmente penalizadas que no lo estuvieron en otras épocas. Sencillamente. Y a lo mejor es más correcto esto, ¿eh? Yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que digo es que ahora mismo, lo que afirmo, es que ahora mismo la moral y la moralización de los temas
es muy preponderante en nuestro ambiente social. Y me estoy refiriendo, por supuesto, siempre a la civilización. No sé lo que pasa con este tema con los Yanomami, francamente, no soy antropólogo. ¿De acuerdo? Ahora mismo tenemos un problema muy gordo de convivencia de morales diferentes. Pensadlo, si nuestra especie tiene, como se estima, 250.000 años de edad, y hemos vivido como bandas pequeñas de cazadores-recolectores que si acaso se reunían en clan de vez en cuando, de ese tiempo pues hasta hace 12.000 años o 13.000 años, nos hemos adaptado a eso. Nos hemos adaptado a vivir en pequeños grupos donde la moral es la que es. Una. Pero es que ahora estamos conviviendo personas que tienen una procedencia cultural y étnica de un sitio, del otro, del de más allá. ¿Se entiende? Con algunos tenemos más vínculos, o unos tenemos más vínculos con algunos que con otros. Pero lo cierto es que aquí están conviviendo morales distintas. Muchas de las conductas que aquí son normales, por ejemplo en España, en general en Europa, son totalmente inaceptables en el mundo islámico. Y viceversa. Y aquí estamos juntos unos con otros. Pongo el caso islámico porque es el más evidente, pero hay muchos otros. Y esto es algo que hay que gestionar. Es decir, no se puede ignorar el problema, no se puede decir, no, ya nos adaptaremos, ¿no? Cuidado, a lo mejor no nos adaptamos y hacemos todo lo contrario. Es decir, esto hay que manejarlo bien. Con lo cual necesitamos saber todo lo posible sobre los mecanismos de funcionamiento de la moral. Porque hay una cosa que está clara, la moral no se cambia con argumentos. Hay estudios que demuestran que cuando alguien tiene un juicio moral y le das argumentos para demostrar que está equivocado, su juicio se hace más intenso, no menos. Nadie cambia de opinión moral por argumentos intelectuales. Vamos, puede ocurrir, pero es anecdótico. A nivel de población eso no funciona. Entonces más vale que sepamos cómo manejar los criterios morales. ¿Se ve? Fijaos cómo el lenguaje moral lo penetra todo. Todo lo que es vida pública o vida social. Si prestáis un poco de atención a las noticias desde este punto de vista, vais a ver qué cantidad de juicios morales hay entreverados en lo que es propiamente información. Le ha pasado esto, se ha dicho lo otro. Hacer la prueba. El estudio de la cognición moral se ha disparado en cuanto a resultados. Si hay una producción científica, voy a citar solamente los dos casos más evidentes. El Joshua Green, con su modelo dual del juicio moral, y Jonathan Haidt, ambos los vamos a estudiar con un poco de detalle en este tema. Pero frente a lo que era el estudio de la psicología moral en el siglo XX, en el siglo XXI está pegado un petardazo, sobre todo a partir de 2010. De 2010 para aquí hemos aprendido probablemente más sobre cognición moral que en todo el resto de la historia de la ciencia cognitiva, de la psicología, incluso. Y de la antropología, by the way, que se supone que son los que llevan más tiempo estudiándolo. Vale, pues de ahí la importancia actual de la cognición moral. ¿Alguna pregunta? Vamos a ello. Una distinción, que la pongo en un apartado propio, porque voy a insistir muchísimo en ella, porque la gente se hace unos líos con esto tremendos. Cognición moral frente a filosofía moral. Filosofía moral y cognición moral. El objetivo de la filosofía moral es filosofía, por tanto, discernimiento racional especulativo de los principios generales de la buena conducta. ¿Qué es una buena conducta? ¿En qué reglas se basa? Esto es lo que busca la filosofía moral. Entonces, pues Kant te cuenta su cosa, Hume te cuenta la suya, Singer te cuenta la de más allá y así sucesivamente. Filósofos que están haciendo indagación racional especulativa, es decir, filosófica, sobre qué es bueno y qué es malo, qué es buena conducta y qué es mala conducta, qué es aceptable y qué no es aceptable, qué es obligatorio y qué está prohibido, moralmente hablando siempre. No hablamos de ley. La ley es de alguna manera una cristalización de parte de la moral, pero esto ya hablaremos un poco más adelante. ¿Lo veis? La cognición moral, bueno,
ejemplo evidente y clarísimo de filosofía moral, el trabajo de Kant. No solo la crítica de la razón práctica, sino también muchas otras de sus publicaciones, muchos otros de sus escritos. Estaba muy preocupado por el tema, como por otra parte era habitual en su época. Cognición moral. Su objetivo es el estudio de los procesos como la memoria, el razonamiento, mediante los cuales los humanos hacemos juicios morales. ¿De acuerdo? Filosofía moral. ¿Cuáles son las reglas de la buena conducta en general, en abstracto? Cognición moral. ¿Cómo llegan los humanos reales a hacer juicios morales? Del mismo modo que percibimos la tercera dimensión, o que interpretamos una perspectiva, o que hacemos un silogismo. Bueno, pues ¿cuáles son los mecanismos por los cuales llegamos a juicios morales? ¿Vale? Un ejemplo de publicación bastante actual, por cierto, de 2012, si no me equivoco, de cognición moral. Moral Tribes. Este no está traducido, me temo. Lo comprobé hace poco y es uno de los libros más importantes de este movimiento de nueva cognición moral que antes me refería a partir de 2010. Y son dos enfoques no antagónicos, sino clarísimamente diferenciados. Los objetivos son distintos y además la filosofía moral es abstracta, no psicológica. El filósofo moral no intenta averiguar cómo los humanos hacen juicios morales, no intenta averiguar cómo usamos la moral. Lo que intenta averiguar es cuál sería la moral que daría lugar a una vida mejor. No mejor de productividad y de comodidades, sino mejor moralmente. Hacia el bien y no hacia el mal. El objetivo de la cognición moral es empírico-teórica. Es una parte de la ciencia cognitiva. Que hay una intersección importante entre psicología cognitiva, cognición social y antropología, desde luego. ¿Se entiende? A mí una de las cosas que me llama la atención es que en muchos casos, por lo menos, esto no se imparte en cognición social. No sé si alguno lo habréis visto ya en cognición social, pero habiendo, como tenemos aquí, no hablo por los IQ ni por los Erasmus, habiendo como tenemos aquí una asignatura que se llama cognición social, a mí me sorprende mucho que los estudiantes lleguen en cuarto o tercero sin haber visto esto, que es una de las áreas más hot de la psicología actual. Pero bueno. Estamos, por tanto, comparando una filosofía abstracta con una rama de la ciencia cognitiva que se ocupa de cómo los humanos hacemos algo. La filosofía moral es un poco cómo debería ser la vida, la conducta, la convivencia, cómo debe ser. Y la cognición moral, cómo es de hecho nuestro funcionamiento moral, con nuestras limitaciones, nuestras pasiones, con todas nuestras movidas, de humanos mortales, pecadores de carne y hueso. ¿Cómo lo hacemos? Es un poco, fijaos, como el místico, filosofía moral es a cognición moral como la lógica es a la psicología del pensamiento. La lógica, lo vimos hace unos días, nos está diciendo cuáles son las formas buenas, correctas, de razonar. Cuándo podemos sacar una conclusión de unas premisas y cuándo no. Cuándo un argumento es válido y cuándo no lo es. Está prescribiendo en abstracto cuál es la buena forma de pensar. En este caso no buena moralmente, sino buena en cuanto a su validez epistémica. Pero la psicología del pensamiento no. La psicología del pensamiento estudia los heurísticos, los sesgos, los fallos en las tareas más elementales tipo Wasson, tipo Johnson-Laird. ¿Cómo razonamos y pensamos las personas? Pues es la mismísima diferencia. Ya sé que estoy siendo machacón, pero es que no veáis los líos. Y en parte es lógico porque lo cierto es que la cognición moral, que es más reciente como disciplina, toma muchísimos conceptos y muchísimas ideas de la filosofía moral. Con lo cual a veces puede parecer un poquito mezclado, pero recordadlo, simplemente con pensar en los objetivos, estamos formulando las reglas de la buena conducta en abstracto, o bien estamos intentando explicar el funcionamiento de los humanos reales cuando hacen juicios morales. Solamente con eso yo creo que ya puede estar suficientemente claro. ¿Ok? ¿Algo? Bien. Esto es lo que nos interesa a nosotros, aunque vamos a tener que hablar un poco de lo otro.
Y vamos con ello. Filosofía moral. Una primera cuestión, moral y ética. Se suelen usar de forma intercambiable en la mayor parte de los contextos. Puestos a diferenciar, si queremos diferenciar, una manera de hacerlo sería entender que la moral es colectiva, propia de una cultura, en general de un grupo humano, de una sociedad tal vez. Ahí tenéis, por ejemplo, una representación pictórica del Senado romano de la época, pues aparentemente, por ejemplo, de la República, del último siglo antes de Cristo. Pongamos por caso. Moral viene del latín mos moris, que significa costumbre. Hoy en día, a fecha de hoy, a vuestros compañeros de derecho, que están 2 edificios más para allá, les siguen diciendo que una de las fuentes del derecho es la costumbre. Una de las fuentes es la moral. Una de las fuentes de la ley es la moral. ¿De acuerdo? Y eso se sigue manteniendo hoy en día. Todo lo que le debemos a los romanos en estas materias no está en los escritos. Se ha dicho mucho, pero es que cuanto más averiguas, más impresionante es. Los romanos, no solamente al final de la República, sino durante buena parte de ella, utilizaban el concepto de mos maiorum, que era un concepto cuasi jurídico. En una reunión, por ejemplo, del Senado o incluso de una asamblea de la plebe, podían estar discutiendo una ley. Vamos a hacer una ley para que no sé qué, para que no sé cuántos y tal. Y entonces va un senador y dice, eso es contrario al mos maiorum. Y esa ley ya está tocada. O sea, es haberle disparado en toda la línea de flotación. El mos maiorum es literalmente la costumbre de nuestros mayores. Es el concepto moral por excelencia. Y una ley no puede ir contra ello, en la manera de pensar de los juristas romanos. ¿Se entiende? Entonces, decir que algo es contrario a las costumbres de los mayores es prácticamente condenarnos. No podemos aprobar esto. Y muchas leyes se caen por esto. Pues, bueno, todo esto es muy bonito y las historias políticas entre el Senado, los tribunos de la plebe y demás pueden ser muy rocambolescas, como es lógico, porque es política. Vale, pero lo cierto es que el argumento del mos maiorum es un argumento de mucho peso en el contexto de las instituciones jurídicas de la antigua Roma. ¿Vale? Pero esto ya nos está indicando que la moral es un concepto, digamos, colectivo, social, relacionado con las leyes, relacionado con las instituciones que tenemos. Por contra, la ética o filosofía moral, pero la ética, tal y como solemos manejar la palabra en algunos contextos, tiene un carácter más individual y más, digamos, reflexivo. Eso es el pensador de Rodin, pero en la encarnación en la puerta del infierno. ¿Conocéis cuando vayáis a París, si alguien ha ido ya y no ha visto el Museo Rodin, por favor, no os lo perdáis. Es una de las experiencias estéticas más absolutamente impresionantes que se pueden tener. Una barbaridad. Casi, bueno, casi no. Yo no quisiera tener que elegir entre ir al Museo d'Orsay e ir al Museo Rodin. Sería horrible. Pero bueno, que no os lo perdáis, vaya. La puerta del infierno está dedicada a la obra de Dante. Y el pensador se supone que representa a Dante, el poeta, pensando su poema, pero luego se le han dado muchísimos otros sentidos. El propio Rodin no terminó de aclararlo muy bien. Bueno, en todo caso, esto podía ser perfectamente un humano que está reflexionando sobre si le parece bien o no le parece bien algo. Podría ser. El infierno, al fin y al cabo, es una obra moral, con un poema con una enorme carga moral, como es lógico. El infierno, el lugar del castigo para los pecadores, con todos esos círculos y todas estas cosas. Esto ya estaría más cerca del ethos, más cerca de la ética. Yo pienso con mi juicio moral y con la información que tengo, qué creo yo que es lo bueno, que puede coincidir o no con lo que piensan a mi alrededor. ¿Se entiende? Por ejemplo, a mi alrededor yo estoy en una cultura en la cual pues se venden a humanos a otros. Hay esclavitud, por ejemplo. O hay matrimonios concertados como forma de pago y tal y cual. Por ejemplo, en la Edad Media, incluso bastante más allá de la Edad Media, en nuestra civilizadísima Europa, era completamente normal que los matrimonios entre la realeza fueran
totalmente instrumentales para crear alianzas y cosas por el estilo. Vale, bueno, pues yo puedo estar en una sociedad que tiene matrimonios concertados o que tiene esclavitud y ponerme a pensar y decir, espérate, a ver, esto no me parece bien, esto está fatal. Esto, al fin y al cabo, deberíamos de ser todos un poco iguales en este sentido, ¿no? ¿Por qué no pueden ser libres de tomar sus decisiones? Yo estoy reflexionando. Eso es ética. La moral dice que el padre tiene derecho a decidir con quién se casa su hija. Esa es la moral pública. La reflexión ética individual puede estar diciendo otra cosa. Y de hecho, suelen, por fortuna, ser discordantes, porque uno de los principales factores de evolución social en este terreno tiene que ver precisamente con el hecho de que no todo el mundo esté de acuerdo con lo que es la moral general. ¿Se ve? Así que, si queremos diferenciar, no pasa nada porque los tratemos como sinónimos, pero si queremos diferenciar, probablemente las diferencias más sostenibles irían por aquí. Moral colectiva, cultural, del grupo, el pensamiento moral de todos, ética, lo que piensa cada cual. Puede ocurrir perfectamente que una colectividad esté actuando de acuerdo con la moral imperante, la moral de su cultura, y que muchos de los que están teniendo esa actuación éticamente no estén del todo de acuerdo con eso. Es el libre pensador. Pensad en un ateo en Irán o en un liberal a tope en la Unión Soviética o en Cuba, actualmente. O, es decir, alguien que tiene unas ideas propias sobre cómo deben ser las cosas, cómo debe ser la conducta, y que sin embargo está inserto en una sociedad en la cual, no hace mucho, en otro foro, alguien planteó que en realidad a lo largo de la historia había muchísimos científicos y pensadores que habían sido religiosos. Y ponía el ejemplo de Al-Khwarizmi, que es el pensador, el matemático árabe del cual viene el álgebra y del cual viene la palabra algoritmo. Al-Khwarizmi. Claro, no tenemos forma de saber si ese hombre creía en la religión. Sería islámica en todo caso, porque era la que se había formado. No tenemos forma de saberlo, porque sencillamente no vivía en un entorno en el que podía decir, oye, pues yo esto de Alá no lo acabo de ver, porque estaba acabado, inmediatamente. Entonces, claro, el argumento de que mucha gente no dijo que no creía no es válido, no demuestra nada. A lo mejor es que efectivamente creían como todos sus conciudadanos, o a lo mejor estaban muy callados por una mera cuestión de autopreservación personal. Vete a saber. En todo caso, lo cierto es que lo que uno piensa sobre la moral, sobre las cuestiones morales, sobre el bien y el mal, lo que es aceptable y no lo es, y lo que piensa su cultura o su sociedad, pueden discrepar todo lo que queráis, arbitrariamente. El libre pensador se da en todos los contextos, en todas las culturas, y a algunos les pillan y acaban mal. Galileo, etc. ¿Vale? Principios morales. Tipos de principios morales. Llamamos principio moral a una regla sobre lo que es bueno o malo, lo que debe o no debe hacerse. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, llamada la regla dorada, que está en muchísimos sistemas morales. La masturbación es mala, no lo hagas, es pecado. El enriquecimiento te envilece. No ganes demasiado. Todo esto son reglas. Atención, en todos estos ejemplos yo no digo ni que sí ni que no, ¿eh? No estoy diciendo ni que me gusten ni que me disgusten. No es que no tenga mi opinión personal, pero intento ser neutral en la exposición. ¿Vale? Lo digo, que no vayáis luego diciendo por ahí que tenéis un profesor en la carrera que va diciendo por ahí que ganar dinero es malo y que masturbarse también. Yo no digo eso. Digo que eso es algo que está presente en algunos contextos en que se hacen juicios morales. ¿De acuerdo? Un principio moral, por tanto, es una regla, con un contenido o con otro, sobre lo que es bueno o malo, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que es obligatorio, lo que es prohibido, lo que es supererogatorio, que es un término que ya... Vale. Dos tipos de principios morales. Principios deónticos. Son como si dijéramos axiomáticos.
porque así debe ser. No hay una razón argumental. Esto es así, se acabó, en cierto modo. Y al margen, particularmente, de las consecuencias que pueda tener una acción. ¿Vale? Ejemplo, no torturar. ¿Por qué no torturar? Hombre, pues a mí yo no necesito que me den muchos argumentos, ningún argumento. Eso no se hace, se acabó. No hacer daño innecesariamente a otros seres, dicho en términos un poco menos truculentos. Pues lo mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Esto es un precepto de una religión en particular, en realidad compartido por varias religiones. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque cómo no. Deóntico viene de la raíz que significa deber. El principio deóntico es un principio que es así porque se debe hacer, se debe cumplir. ¿Vale? Principios morales consecuencialistas. Se refieren o se sostienen en las consecuencias o los efectos de las acciones que prescriben o que prohíben. ¿Vale? Fijaos la diferencia. El principio deóntico no necesita fundamentación. Este se fundamenta por las consecuencias, por los efectos, de ahí lo de consecuencialista. ¿Vale? Llamamos sistema moral a un conjunto de principios morales. Hay sistemas morales que pueden ser individuales. Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo. Hay sistemas morales que son compartidos. Moral católica, moral luterana. Vamos a dejar en paz a los testigos de Jehová, que los han suscitado en el foro y, en fin. Moral socialista, moral liberal, moral... ¿De acuerdo? Hay morales que tienen nombre y hay morales que no. La mía en particular no, si no coincide con alguno de los sistemas que son, digamos, públicos. ¿De acuerdo? Un sistema moral, en último término, es un conjunto de principios, deónticos, consecuencialistas o típicamente mezclados, de los dos tipos. Es muy raro encontrar un sistema moral con tipos puros. Idealmente, un sistema moral es completo y coherente. Coherente significa que no hay contradicción, es decir, no hay un principio moral dentro del sistema que te lleve a hacer lo contrario que otro principio moral que también está dentro del sistema. ¿De acuerdo? No puede haber, para que un sistema moral sea coherente, no puede haber dos principios que digan dos cosas opuestas respecto a una acción o un juicio o una valoración moral. ¿Vale? Y completo significa que para toda situación moralmente relevante, el sistema tiene algo que decir. Te dice si está bien o está mal. Tiene alguna regla, contiene algún principio que te dice si eso está bien o está mal. ¿De acuerdo? Claro, tú te puedes encontrar con una situación en la que, a ver, ¿qué hago? Y piensas, tu sistema moral no me dice nada. Claro, fijaos, moralmente relevante. No estamos, mi sistema moral no me dice si debo desayunar tostadas o debo desayunar galletas. Mi sistema moral le da igual, o si debo coger el metro o debo coger el autobús. Pero es que estas no son cuestiones moralmente relevantes. Ahora bien, ¿le presto mis apuntes a este compañero o no? Pues un sistema moral que no me diga nada claramente es incompleto. Porque ahí sí hay una relevancia moral. ¿De acuerdo? A menudo es posible basar los mismos juicios morales en principios tanto deónticos como consecuencialistas. Tened cuidado con esta distinción porque a veces la gente piensa, deónticos son los dogmas y consecuencialistas son los más operativos. No, es mucho más complejo. El de no torturar, que es deóntico puro, pues no se puede considerar dogmático. Es más bien algo que, no sé si me entendéis, no se corresponde con un dogma de ningún sistema explícito de creencias. Es un feeling. En ese sentido es moral de pura cepa. ¿Vale? Ya veremos cuando lleguemos a los dilemas que a lo mejor tenemos que matizar esto. Ejemplos en los cuales podemos basar el mismo juicio en principios deónticos o consecuencialistas. Seguro que ya os estáis imaginando unos cuantos. Legalización de las drogas. Principio consecuencialista a favor. Se reduce toda la actividad criminal relacionada con el tráfico o tal.
O bien, si se legaliza, se empieza a cobrar impuestos y entonces el comercio de las drogas empieza a generar unos retornos que benefician a toda la sociedad. O bien, ¿de acuerdo? Principio consecuencialista en contra de la legalización de las drogas. Es que va a proliferar. Se va a llenar esto de yonkis por todos los lados. La gente va a morir como chinches. Va a haber muchas más sobredosis. Los niños. Se ve, ¿no? Pero esto es consecuencialista. Estamos argumentando sobre la base de las consecuencias de la legalización. Principio deóntico en contra de la legalización. Está mal. Está mal que nos metamos sustancias ajenas a nuestro organismo simplemente por placer. Eso está mal. Deóntico. No se debe. Principio deóntico a favor. ¿Quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer con mi cuerpo? Si yo quiero meterme dinamita, pues probablemente puede que sea estúpido por mi parte. Nadie tiene derecho, ningún Estado, ni Dios tiene derecho a decirme a mí, claro, estoy haciendo una apelación a la libertad individual como criterio absoluto. En ese sentido es deóntico. ¿Vale? No estoy argumentando que si me sienta bien o mal o si doy mal ejemplo, no estoy hablando de las consecuencias. Estoy hablando de que esto no se puede tocar por otros coartando mi libertad. ¿Vale? Con respecto a la prostitución, lo mismísimo. Argumento consecuencialista a favor de la legalización de la prostitución. Bueno, pues se elimina toda la red de cosas malas que hay y la gente que se dedica a eso tiene un mejor tratamiento desde el punto de vista tanto jurídico como laboral, como tal. Consecuencialista en contra, se va a producir una proliferación absolutamente brutal de la trata, es decir, del comercio con seres humanos que causa sufrimiento a muchísima gente. Y se va a causar que se aumenten los chantajes a personas que se traen de otros países, en fin. Tenemos otra buena retahíla de consecuencialistas. Deóntico en contra. No se puede mercadear con una persona. Un ser humano no puede ser objeto de un intercambio comercial. ¿Por qué no? Esto suena a Kant a tope, si os fijáis. Pero ciertamente es un argumento deóntico contra la legalización. Deóntico a favor de la legalización. Si un ser humano quiere prestar favores sexuales a cambio de dinero y otro ser humano quiere recibir esos favores sexuales y está dispuesto a pagar, y ambos llegan a un acuerdo, un poco lo de antes. ¿Quién es alguien para meterse ahí? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la legitimidad para impedir ese intercambio? Todo el mundo tiene todo el derecho del mundo a que le parezca mal. Perfecto. No lo hagas tú. ¿Lo veis, no? Las mismas conclusiones las podemos hacer con todo tres cuartos de lo mismo. No voy a insistir porque supongo que está claro con el tema. Fijaos que todos ellos son temas polémicos. El tema de la gestación subrogada. El de la masturbación es muy curioso porque aquí sí que me voy a remitir a Kant expresamente. Hoy en argumentos en contra de la masturbación, yo de pequeño oí cosas curiosísimas, que te quedabas ciego, que se te acababan los espermatozoides y ya no podías tener hijos cuando te hacías mayor, e incluso que te salía pelo en las manos, o sea, unas cosas muy surrealistas. Pero todos estos son consecuencialistas en contra, ¿vale? Deónticos en contra, debes ser puro. Y esto te envilece. ¿Por qué? Porque sí, porque eso es lo deóntico, eso es lo característico de los planteamientos deónticos. ¿Vale? En fin, Kant usaba un argumento surrealista, en mi opinión, y era de muchos otros con respecto a la masturbación. Kant estaba en contra, decía que la masturbación estaba mal. Y su argumento era imperativo categórico. Una de sus formulaciones decía, todo ser humano debe ser tratado como un fin, nunca solo como un medio. Cuando un ser humano se masturba, está utilizándose a sí mismo como un medio para obtener placer. Por lo tanto, es contrario al imperativo categórico. ¿Lo veis, no? Es un poco estos argumentos que no convencen a nadie, pero que son impecables en cuanto a su estructura formal.
¿Vale? El gran follón de la interrupción voluntaria del embarazo. No hace mucho comentábamos que esto no es una cuestión científica, sino filosófica. Quizá lo recordéis, y además concretamente es una cuestión moral. Claro, consecuencialistas a favor y en contra son muy evidentes. Consecuencialistas en contra, estás impidiendo que una persona se desarrolle y alcance, y a lo mejor era Beethoven. Consecuencialistas a favor, estás permitiendo que una persona que ha tomado una decisión equivocada y ha tenido un accidente rehaga su vida. ¿Vale? Los deónticos ya son los más... Deóntico, claro, el que más se usa de los deónticos es muy curioso. Dice que la mujer tiene derecho a hacer lo que le parezca con su cuerpo. Pero es que no es su cuerpo. El ADN es diferente. El grupo sanguíneo puede ser diferente. ¿Se entiende? Su cuerpo lo porta. Pero no es como decir, me corto un dedo porque me da la gana. Ese dedo sí es tuyo. El embrión no. O sea, es decir, este es un argumento bastante más discutible. El argumento deóntico a favor, más potente seguramente, sería el que diría algo así como que esta persona es libre de hacer lo que le parezca con un conjunto de células que no tienen ningún tipo de entidad. Es libre. De nuevo, los argumentos deónticos muchas veces apelan a la libertad, también al bien común, pero esto ya se tienden a derivar más hacia lo consecuencialista. ¿Lo veis, no? La liberación forzosa. Nosotros estamos tan convencidos de nuestros puntos de vista que queremos una aldea perdida por el centro de la selva de no sé dónde, de Asia o de África, que tiene un sistema muy jerárquico. No, lo vuestro está mal. Nosotros os vamos a enseñar a ser democráticos. Os vamos a liberar. Esa gente está bastante feliz con su sistema jerárquico. Y a lo mejor si les metes un sistema nuestro, pues no funciona bien allí. ¿Quién sabe? Pero a lo mejor estamos tan imbuidos de nuestra superioridad moral y de nuestro etnocentrismo occidental, que no, esto es bueno para todo el mundo, no para nosotros solamente. Y entonces los liberamos a la fuerza. Con independencia de cuáles sean las conclusiones, fijaos que también hay un argumento deóntico. ¿Somos nosotros quienes para liberar a alguien que no quiere ser liberado? ¿Se ve? También ponía un día, creo, el ejemplo de una abuelita de una aldea de Yemen, que ahora la vamos a convencer de que ella es igual que los hombres. Esa mujer ha vivido toda su vida en un rol que es el de su cultura, que a nosotros nos puede parecer mejor o peor, seguramente tirando a peor a la mayoría de nosotros, pero que es donde ella se ha adaptado y está cómoda, y ya es una señora mayor, ya tiene sus rigideces y ya tiene sus dificultades para... Pues a lo mejor déjala en paz y trabaja con las jóvenes, que tienen mejores posibilidades de modificar determinados planteamientos que nosotros podamos considerar más nocivos de su cultura, pero cuidado, lo que nosotros consideremos nocivo de su cultura lo es. Esto tiene unas implicaciones tremendas desde el punto de vista jurídico. ¿Habéis oído hablar del... Madre mía, ¿esto es terrorismo o es una tormenta? Madre mía, ¿habéis oído hablar de la discusión entre iusnaturalismo y derecho positivo? El derecho positivo se refiere al que está en las leyes. Es decir, los filósofos del derecho y los juristas que están por el derecho positivo, los positivistas, en este contexto no significa lo mismo que en epistemología, evidentemente, sostienen que dura lex sed lex. Es decir, lo que es ley y ese es el derecho. ¿Vale? Esto tiene la ventaja de que es muy clarito y muy operativo. Déjese usted de historia, la ley es la ley. Y eso es lo que hay que cumplir. Tiene el inconveniente de que, claro, las leyes a veces son injustas. Por ejemplo, hay países en que la ley de que el padre puede decidir con quién se casa su hija a los 9 años, pues a muchos nos parece como que quizá esa hija tiene derecho natural, diga lo que diga la ley, a decidir con quién se casa o si se casa o no. ¿Se entiende? Es decir, ninguno de los dos aspectos... Bueno, pues esto tiene mucho que ver, claro. ¿Cómo podemos decidir que imponemos a gente que tiene otras reglas y otras formas de vida la que nosotros creemos que es la buena? En fin, lo voy a dejar ahí porque esto da para especular indefinidamente.
El adoctrinamiento infantil. Probablemente, hay algún estudio al respecto. La gente tiene un gran rechazo por el adoctrinamiento político de los niños pequeños, por parte de los padres o de la familia o de tal. O sea, en esta casa somos comunistas y por tanto tú, niño, también eres comunista, no se ve bien. Pero curiosamente no pasa lo mismo con la religión. Es decir, bautizamos a nuestros hijos con unos días, como mucho unas semanas, unos meses de edad. Ni siquiera hablan. Bautizamos, hacemos el rito que corresponda. Lo mismo ocurre en otras culturas, donde son predominantes otras religiones. Entonces, ¿por qué esa diferencia? En esta casa somos del Real Madrid. Y el niño es del Real Madrid, va con los colores del Real Madrid o del Atleti, me da igual, o del Liverpool, o del equipo que queráis. Pues eso parece bastante inocente, ¿no? Entre otras cosas porque solo afecta a su ocio y a unas ciertas relaciones sociales. ¿Lo político es más grave? ¿Por qué más grave que lo religioso? Aquí podría haber argumentos de todo tipo. Hay que dejar a la gente suelta hasta tanto que tenga el criterio suficiente para elegir la religión, el equipo de fútbol y la ideología que prefiera, con sus propios criterios de adulto o de cuasi adulto. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque no se puede obligar a nada, todo es deóntico. Consecuencialista, bueno, pues a lo mejor metes a alguien en un carril que no está bien, que no le va bien, que no le encaja, que no cuadra con sus impulsos y con su forma de ser, y le haces más infeliz. Es que tengo que parecer comunista, porque si no mi padre... ¿Se entiende? Es que a mí me gusta el Atleti, pero como lo diga en casa, había auténticos casos rollo Romeo y Julieta con gente del Betis y el Sevilla. O sea, chico de familia del Sevilla que se junta con chica de familia del Betis y eso ha dado lugar a auténticas tragedias en algunos casos. No al nivel de Romeo y Julieta, entendedme, pero casi. Así que lo de adoctrinar a la gente antes de que esté en condiciones de tomar su propio camino, pero por otra parte, y esto enlaza con lo que comentaba, creo que era Patricia en el foro, los padres no tienen derecho a educar a sus hijos como quieran, como les parezca, y a rechazar transfusiones de sangre, y a morir por rechazar transfusiones de sangre. ¿Hasta ahí llega el derecho de los padres? Pues no, seguramente no, diríamos muchos. Seguramente no tanto, pero llega bastante. Fijaos que la alternativa puede ser que le eduquen sus pares, es decir, la panda de energúmenos que tiene alrededor y la panda de brujas que tiene alrededor, de estos que hacen bullying, o pegan palizas. O bien que le eduque el Estado y que le adoctrine en lo que el partido de turno le dé la gana. Así que ninguna opción parece muy buena. Se entiende, al menos deónticamente, si lo que queremos es hacer lo justo. ¿Qué es lo que queremos en una argumentación deóntica? Encontrar qué es lo justo. Como veis, no es sencillo, pero como veis también, espero, consecuencialista o deóntico, hay argumentos para prácticamente cualquier problema moral que se os ocurra. ¿Entendido? Digo esto, insisto en esto, porque hay veces que se plantean cosas como que los sistemas morales consecuencialistas son mejores porque no sé qué. Caso de Bentham o de John Stuart Mill, por ejemplo, que generan el utilitarismo, que es una versión depurada del consecuencialismo. Es un tipo de consecuencialismo bastante notable que tiene bastante peso en la actualidad. El utilitarismo sí predomina en principios consecuencialistas, pero no todos. Si leéis a Bentham, veréis la cantidad de cosas deónticas que hay por ahí metidas. ¿Se entiende? Así que no está nada claro. Bueno, que quede claro esto, que aquí hay mucha polivalencia, es decir, lo consecuencialista, esto es la víctima de la explosión anterior, lo consecuencialista y lo deóntico están presentes en prácticamente toda forma moral de pensar. ¿Vale? No se puede decir los consecuencialistas son lo bueno y los deónticos son lo malo, eso no tiene sentido. ¿Vale? Cognición moral
Origen. ¿De dónde viene esto? Cognición moral, capacidad de producir juicios sobre lo que está bien o mal. Eso que tenemos nosotros y podrían tener algunos otros primates y desde luego no tienen las babosas ni las salamandras. ¿Está bien o mal el qué? Pues tanto conductas como actitudes, como propósitos. Un objetivo tuyo puede ser moralmente reprobable en cuanto a objetivo. Quiero matar a X o quiero acabar con todos los malditos intelectualistas. Ese objetivo puede ser inmoral. Preferencias, decir algo puede ser inmoral. Una difamación, por ejemplo, caso más evidente, o un insulto, directamente. Un ejemplo. Vamos a ver de dónde puede venir esto. Toffee es un perrito, un tekel. ¿Sabéis lo que es un tekel? Son unos paticortos que los desarrollaron para entrar en las madrigueras de los conejos y que luego ya, pues como todas las razas de exposición, se volvieron más alambicados. Pero vamos, son perros bastante simpáticos y tal. Bueno, pues una familia de una urbanización de nuestro entorno, que vive en una vivienda unifamiliar adosada, tienen a Toffee de mascota. Y un buen día ocurre una desgracia, que es que el Toffee, que ya está un poco mayor y ya la vista y sus patitas cortas no le dan para mucho, resulta atropellado por una furgoneta que pasaba por la calle al lado de la casa y muere. Entonces, la familia, tristísima, sale a por él, la hija mayor coge al pobre Toffee y lo lleva para casa, pero ya está muerto. Entonces pues empiezan a pensar, pues lo enterramos en el jardín no, que siempre me voy a acordar de él, muy triste todo. Y en esto de qué hacemos con el cadáver del pobre Toffee, dice la madre, oye, a mí me han dicho que la carne de perro está buenísima, ¿qué os parece si lo cocinamos y nos lo comemos? Y la familia dice, ah, bueno, vale, bien, ok, lo cocinan y se lo cenan. Os iba a preguntar qué os parece esto moralmente, pero ya me lo habéis dicho con las caras. ¿A qué os ha horrorizado? ¿Y a qué os ha parecido que está mal? Vale, ahora decidme por qué está mal. ¿Por qué está mal? Si es verdad que estaba muy bueno. A ver, ¿sabéis que está mal pero no sabéis por qué? Espera, ya dirás que voy. Que si no luego no sales en la foto. Yo creo que es porque igual el perro tiene como una carga afectiva encima, ¿no? O sea, es como que no se trata de simplemente un animal, porque a veces cuando nosotros, bueno, mayormente cuando comemos, o siempre cuando comemos, pues no es que, me comí un pollo que se llamaba Juan, es como que simplemente te comes el pollo y ya está. En cambio, pues el perro, uno, no es común comer perro, y dos, es como que ya tiene algo, una carga afectiva, el hecho de que me lo imagino como que fue mi mascota y todo eso, ¿no? Entonces como que igual comértelo y el hecho de comer es como que tú no te comes algo que quieres, por así decirlo, ¿no? Entonces ya ese afecto que se tiene por un animal, pues hace que nos choque más el hecho de comer o querer ingerirlo, ¿no? Entendido. ¿Alguien tiene otro...? Sí. Yo creo que ya no es solo el afecto, porque, por ejemplo, mi abuelo tenía cerdos y les tenía mogollón de cariño y cuando tocaba matarlos, él de hecho ni siquiera podía matarlos. Los tenía que matar a gente del pueblo. Entonces ya no es solo es muy eso. común eso, por cierto. Sí. Y cuando los castran también. Es que se hace muy duro. Yo creo que sobre todo también pues la cultura que nosotros tenemos aquí de que un animal doméstico no se puede comer. Porque quizás si no tuviéramos esa cultura, pues en otros países eso se ve más normal. Eso es cierto. Entonces, por ejemplo, yo, en mi país es muy común comer lo que se llama el cuy, que es un conejillo de Tú indias. eres peruana, ¿verdad? Sí. Entonces, pues hay muchas personas que los crían. De hecho, mi familia un tiempo criaba estos animales. Y pues hay carga afectiva, porque es como que desde pequeñitos, es como que la hembra tiene sus crías y pues son muy lindos y son, ¡ay, qué lindo cuy! Entonces cuando crecen y ya, hasta yo llegué a tener un cuy que le puse un nombre, se llamaba, no sé, no me acuerdo el nombre, y me lo comí, o sea, fue para mi cumpleaños, porque es una carne muy rica y que es costumbre allá. Entonces sí me lo comí y fue como que, bueno, pobrecito, pero no me dolió tanto porque es como más común para nosotros comer ese tipo de animales. Pero en cambio un perro, yo a mi perro no me lo podría comer o a mi gato tampoco, porque igual es como que más carga afectiva que yo, es que mi gato siempre lo tengo ahí, es como que lo quiero mucho. En cambio el cuy pues está ahí y ya está. ¿Cómo has dicho que se llama?
El animal este. Es un conejillo de indias, es como un conejo, pero Sí, un con conejo, pero le ha dado otro nombre. cuy. Cool. Cuy. Como si fuera cool de guay. No, como C-U-Y. Ah, cuy, vale. Ah, ya. Entonces, Entendido. ahí ya lo comemos y como que no es O sea que problema para en realidad nosotros. tienes más vínculo afectivo con un gato que con un cuy. Diría yo, porque es como que mi gato siempre está en mi casa, en cambio el cuy yo lo tengo en una jaula y pues Ya. está ahí. Y yo sé que es para comer, pero sé que el gato no es para comer. Ya, claro, es su finalidad. Sí, O sea, es como que ha nacido para eso. ya. Ujú. De todas maneras, estáis pivotando todo el rato en el lazo afectivo con el animal. Tanto los cerditos como los cuy. No, pero yo digo que si esta historia llegase a ser acerca de un cerdo, no nos habría parecido tan atroz. Ya. Y entonces yo creo Ya, que o sea sobre que con todo- un cerdo, aunque te caiga bien, es más fuerte lo de Tofi, que es un Claro. miembro de la familia. Claro, entonces yo no creo que sea tanto por tema de afecto, porque tú puedes pasar un mogollón de tiempo con el cerdo, un mogollón de horas, pues alimentándolos, recogiendo bellotas por ahí para darles. Y la cosa es, yo creo, la visión que se tiene y también que a los perros, pues, quieras que no, al ser animales domésticos se les ha humanizado un poco, muchas personas lo hacen. Entonces, Lo que decía yo antes de la venganza, Claro. deshumanización a saco. entonces por eso yo creo que lo vemos tan choqueante, sino Ya. por el rol que hemos dado a los perros y no solo por el cariño que les tenemos. ¿Alguna opinión más? Yo quería compartir pues un trocito de una película que vi con mis amigos. Es una película de una historia verdadera que pasó, La Sociedad en la Nieve. ¿Cuál? La Sociedad en la Nieve, un accidente de avión Ah, en Uruguay, En Uruguay. que llegaron a comerse entre sí. En Uruguay. En Chile, En Chile. En los Andes, ¿no? Sí, Y está basado en Eran- hechos eran reales. uruguayos, porque un amigo conoció en la escuela, pues vino uno de ellos. Ah, creía que eran argentinos, ¿verdad? Son uruguayos. son uruguayos y Son se uruguayos, fueron pero se a estrellan en la Chile. cordillera. Sí, Exacto. Entonces, nada, llegan hasta comerse entre sí para sobrevivir. Y bueno, hay algunos que se ve que como que moralmente no la aceptan, entonces se dejan morir, digamos así. Y bueno, es algo que me afectó bastante Claro. porque, bueno, yo, como decía antes, ya no como carne, soy una de ellos. Uy, No, no tanto, pero igualmente tengo mis razones y tal, pero ver que se comen entre sí es algo que, bueno, yo no lo podía aceptar, ni podía verlo en Horroriza, la claro. película. Sí, no lo podía Sí. ni ver en la película. la y no me diferencia es imagino que no me imagino aquí ellos. estamos hablando de una situación muy extrema y extraordinariamente Sí, sí, rara. por eso. Que un perro muera de una familia, muera atropellado, o que los cuy sean finalmente devorados por la familia, o que los cerdos al final haya que matarlos, es como más común, más, no tan extremo, aunque pueda No, resultar por duro eso, por eso. para el interesado en cualquier caso. ¿Está resuelto el caso? Ah, sí. Ya sabemos por qué no nos ha gustado lo de comernos a Tofi. Bien. No os olvidéis, porque volveremos sobre ello enseguida. Un chico vuelve del instituto con su mochila, llega a la puerta de casa donde está su padre, trabajando con unas maderas y arreglando como un poco el porche, y el chico le dice a su padre: «Buenas tardes, Ramón». Y se abren los cielos. Eso es todo. ¿Qué os parece? No tenéis la cara de antes ni de lejos. Os estáis diciendo, what the fuck. O sea, ¿y qué? ¿No? No entendí, el hijo le dice Ramón al padre. Le dice, buenas tardes, Ramón, a su padre. Ramón es el nombre del padre. Sí. Pues os quedáis como, bueno, ¿y qué? ¿Y esto a qué viene? ¿Y esto qué tiene que ver con lo otro? Bueno, pues tiene que ver con lo otro, que si contáis esto en determinadas regiones orientales de la India, la gente se escandaliza como cuando a vosotros os cuentan algo de comer a un perro de la familia. ¿Se entiende? Vosotros quedáis igual, pero los indios orientales, el hecho de que un hijo llame a su padre por su nombre de pila es una falta de respeto que bordea lo sacrílego.
¿Se entiende? Esto lo cuenta Jonathan Haidt en un libro que no me cansaré de recomendaros una y otra vez para quien no lo haya leído, La mente de los justos, que está en el foso también, por cierto, por si alguien le quiere ir picoteando. A ver si lo de los perros va a ser... Los perros sí se comen en algunos países. Pero a lo mejor es que se crían ya para comer. Pero es que, claro, lo que nos cuentas tú de los cuy rompe un poco el esquema, porque por un lado tienes un cierto lazo afectivo, pero por otro lado te lo comes muy contenta. O sea, vamos a seguir. ¿Cómo? Ya, no, sí, yo creo que te hemos entendido muy bien. O sea, estás haciendo un trabajo para la asignatura del infierno. Esborciología casuística 1. Es el horror, el infierno, la asignatura más temida. Hay gente que no hace la carrera por no ir a esa asignatura. Hay gente que deja la carrera porque no soporta esa asignatura. Horrible, dificilísima. Los profesores, una pandilla hijos de puta, con pintas, o sea, sádicos, de todo. Y hay un trabajo que es endemoniado, como todos los trabajos de esborciología casuística 1. Entonces hay un estudiante que de repente encuentra, después de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y de mucha documentación, y tirando de ChatGPT, y tirando de Grok, y tirando de todo, los libros más avanzados, encuentra la manera de solucionar el punto clave de ese trabajo. Entonces el chico piensa, el chico o la chica, me da igual. Yo esto quizá lo debería poner en el grupo WhatsApp. Pero no. Porque entonces, claro, mi solución va a tener mucho más valor si la tengo yo solo. Si la aporto yo solo, entonces no lo pone en el grupo de WhatsApp. No lo comunica a sus compañeros. Y él obtiene una calificación buena en esa práctica y los demás compañeros... Estáis poniendo una tercera cara, que es de total identificación. Es decir, esto, o sea, vosotros no coméis perros atropellados. No cuentan los quiz. No coméis perros atropellados. Vosotros no tenéis ningún problema, como en nuestra cultura es normal, en que a los padres se les llame papá, mamá, mami, Ana, Jesús o Ramón. Nos da lo mismo. Pero esto sí que os duele, porque aquí sí que lo estáis viviendo. Esto es un caso con el que podéis relacionar mucho más directamente con vuestra experiencia. Entonces, vuestra expresión es muchísimo más calculadora que en los otros casos, que es mucho más reactiva. ¿Sí? Un último ejemplo. Esto se ve muy feo en mi universidad, en la que estudio yo, porque a nosotros nuestro sistema de evaluación es según qué tanto te diferencias de la media. Muy competitivo. Ejemplo, entonces, yo no es que tengo mi promedio según las notas que saco, sino que los puestos y igual como que las becas o lo que sea, es claro, según el promedio que te da, según la diferencia en tanto tu nota con la nota de la media de los alumnos. Entonces es como que las personas, igual a mí me llegó a pasar que a veces tú tienes como que apuntes y dices, bueno, no lo voy a pasar porque mejor a mí que ellos saquen mal y a mí me va a subir CRAES, me va a subir el CRAES. Entonces eso en mi universidad está muy, 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 muy como normalizado y todo el tiempo las personas están como que competencia individual. Y eso no me gusta realmente, por eso cuando vine acá es como que me sentí más tranquila, que no tenía que estar como que, ay, mira, Pepita hizo tal, porque si es que a ella le va bien, a mí me va mal con el CRAES. Suma cero. Claro, entonces, bueno, en mi universidad eso es muy fuerte, realmente. Ya. Bueno, pues más extremo todavía. Sí. Pero aquí yo creo que la mayoría de los estudiantes verían mal que alguien se guardara para sí una información que pueda ser relevante. Yo hago un pequeño experimento, muy pequeño y muy suave, que no se nota, con esto, en una de las prácticas que pongo en primero, en la que los estudiantes, no sé si a alguno de vosotros tocaría, tienen que manejar una rata virtual, es una simulación de una rata para condicionarla. ¿Eh? Lo de Sniffy. Sniffy the Virtual Rat, sí. Pues es una de las dos prácticas que les pongo a los de primero de condicionamiento. El programa tiene un truco, que es que permite poner a Sniffy en tiempo computacional. Es decir, en lugar de ver a la rata que se pasea por la caja, venga, dale a la palanca, que no le da, que ahora se acerca, bien, le ha dado una vez. En lugar de eso,
Es decir, en tiempo no real, en tiempo, bueno, en realidad sí es tiempo real, es el tiempo que tarda el sistema en computar los movimientos de la rata. Pero eso hace que tú puedas hacer un entrenamiento que te llevaría hora y media en 5 minutos. Entonces, eso es lo típico, que hay algunos años que veo que todos los estudiantes lo saben. Y hay otros años que hay 2 estudiantes que lo han aplicado y lo saben, pero no lo han compartido con la peña. ¿Se entiende? Aquí, en general, se ve mal el que alguien no comparta una cosa de este estilo, en general. Pero lo que más me llama la atención de contároslo es la diferencia de vuestras expresiones. Es que, fíjate, la cantidad de información que nos cuenta Yadira sobre esto, que probablemente no os podríais contar nada parecido de perros atropellados. Y esto es algo que está muy en nuestra vida real. Esto es una situación moral verosímil para nosotros, más verosímil que las otras, seguramente. ¿Vale? Fijaros que en lo que nos estamos queriendo fijar aquí no es en esta serie de anécdotas, es en cómo reaccionamos, cómo hacemos el juicio moral sobre cada situación. En la primera, el juicio que habéis hecho está clarísimo, luego lo habéis explicado y tal. En la segunda no habéis hecho un juicio moral porque no le veis la relevancia moral. Y en la tercera habéis hecho un juicio moral. Esto se le puede añadir muchísima más información. Por ejemplo, si el profesor se da cuenta de que lo sabe todo el mundo, si el tío lo ha compartido por WhatsApp y todo el grupo lo sabe y todo el grupo hace la práctica correctamente, el profesor se lo huele y puede quitarle puntuación a esa práctica, porque los profesores de esborciología casuística, como creo que ya he dicho, son unos hijos de la gran puta. Ah, ¿que lo sabéis todos? Pues fuera, no vale. ¿Se entiende? Es decir, a lo mejor el tío tiene más razones para no divulgarlo, pero es igual, es una situación que A, reconocéis como moral inmediatamente y B, tenéis un juicio también inmediatamente. ¿Vale? Volvemos a la India. Una ama de casa, hay muchas amas de casa en la India, más que aquí, pues está haciendo sus labores mientras el padre está en el campo trabajando y los hijos están en la escuela y ella está haciendo las cosas de la casa, como aquí hace 60 años, por ejemplo. Y en un momento dado, pues la mujer tiene un poco un apretón y tal y cual y se va a hacer sus necesidades, se lava las manos y a continuación reanuda sus labores y hace la comida. ¿Qué os parece? Cara de, bueno, ¿y qué estáis poniendo? ¿No? ¿Qué pasa? Que en la India, en esas zonas concretas, es absolutamente obligatorio, desde el punto de vista moral, que si una mujer hace sus necesidades, antes de cocinar tiene que cambiarse completamente de ropa. Completamente, de la cabeza a los pies. Es decir, que no tiene nada que ver con un tema de higiene, ¿no? La mujer se ha lavado las manos con toda normalidad y está en perfectas condiciones sanitarias para cocinar o para lo que sea. Pero es moralmente inaceptable. Se tiene que cambiar de ropa entera. Y nosotros nos quedamos como, bueno, qué raros son los indios. Bueno, los indios podían decir lo mismo de nosotros, en muchos casos. ¿Vale? Pero de nuevo os habéis quedado, aquí no hay juicio moral, no es relevante. Y en los otros casos se os ha disparado. Una enfermera que está trabajando en la unidad forense de un gran hospital ha sido vegana durante mucho tiempo, pero está pensando que lo deja. Entonces, pues ella tiene mucho trasiego con los enfermos y sobre todo con los cadáveres, porque está en la unidad forense. Entonces, en un momento dado, una chica que ha tenido un accidente de moto y que está en muy buenas condiciones físicas, de acuerdo con todos los análisis, pero ha fallecido, antes de meterla en la cámara, le corta un fragmento del muslo y se lo lleva a casa, lo cocina y se lo come. Porque llevaba mucho tiempo sin probar la carne. También habéis percibido perfectamente el elemento moral. ¿O no? Esto es una situación que es moralmente relevante. ¿Está bien o está mal que haga eso? Decidme. ¿Eh? Muy mal. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, no es su cuerpo. O sea, una persona fallecida no puede decir lo que puede hacer con su cuerpo
y ella, que ni es madre, hermana o no sé, familiar, decide, porque ella quiere, cortarle el muslo y llevárselo. O sea, Solamente se lleva un filete, vamos, tampoco le arranca la pierna entera. pero igual, o sea, no, ni una uña, no sé, no, No sabes, pero sabes que no. no. Vale. ¿Alguna opinión más? Bueno, pues... Se compra el pollo, por ejemplo, no sé. ¿Cómo? Se compra el pollo al supermercado. Ya hablaremos del pollo ahora O sea, enseguida. No algo de una persona. ¿Sabéis que está mal? ¿Sabéis que está mal? Pero no sabéis por qué. Porque no hay ningún motivo especial por el que esto esté mal. Esa mujer ya está muerta. Nadie se va a enterar. Ni siquiera su familia cuando vayan a enterrarla. No... Se la van a comer los gusanos, anyway. Si es que no la incineran, que en cuyo caso la comen las llamas. Entonces, ¿cuál es el problema en quitar carne que no va a tener otro uso y darle tú un uso nutricional, gastronómico? A lo mejor la condimenta muy bien. Estoy cargando las tintas, ¿vale? El problema es que nosotros nos hemos criado en una sociedad donde entendemos que el canibalismo no está bien. Independientemente de que vaya a tener un uso o no esa parte del cuerpo, nosotros no nos comemos entre nosotros. Lo vemos, siempre se nos ha enseñado como que es algo bestial, entonces así siempre lo vamos a ver. Es algo pues que ya se nos dice desde pequeños, entonces ya lo tenemos interiorizado. Pero en otros sitios menos avanzados, que en algunas islas, hay una isla que se supone que es muy peligrosa, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ya sé cuál dices. Pues en ya, el Índico. sí, Que al no que sé, llega se lo... Vamos, justo, se primero lo lo come. brean a flechazos y luego se lo zampan. Exacto, sí, tiran mucho las flechas, Sí. efectivamente. Hasta los helicópteros les tiran flechas, son muy agresivos. Claro, pues entonces ahí les parecerá lo más normal del mundo. Posiblemente, pero mira, te voy a confesar una historia personal. Cuando yo era pequeño, la sociedad, que es tu argumento, penalizaba enormemente y consideraba moralmente inaceptable que un hombre tuviera relaciones sexuales con un hombre. Entonces, tu argumento es un poco peligroso. Yeah. Insisto, sí, Living. A ver, el tema es que también el estar en contra del canibalismo sí que es algo que se ha extendido más entre las culturas, excepto en alguna cultura como la que he mencionado, así más específica, una tribu o lo que sea, pero es verdad que yo creo que también a nivel adaptativo es más adaptativo para la especie no comernos entre nosotros y quizá ha sido más adaptativo colaborar y por eso se ha extendido más y ha prevalecido el hecho de no comernos entre nosotros en general, Como idea excepto moral. en... Sí, quizá tiene un origen así, porque por ejemplo es verdad que en esas tribus que a lo mejor tienen unos recursos más limitados, a la mínima que ven un recurso de carne así más accesible, pues lo aprovechan, pero nosotros que tenemos unos recursos más accesibles y no lo necesitamos, es más adaptativo y más conveniente colaborar entre nosotros para no Muy bien, en buen vez de argumento. comernos. Pregunto, desde que yo he terminado de contar la historia de la enfermera hasta que tú has formado un juicio moral, ¿qué ha pasado? ¿Un segundo o menos? ¿Y has pensado todo eso? No, ¿verdad? No hay más preguntas, señoría. ¿Lo veis, no? ¿Veis un poco por dónde vamos? Antes de entrar en esto, casi lo vamos a dejar para el otro día. Fijaos, en las situaciones que hemos visto que son moralmente relevantes, tenéis inmediatamente un juicio moral. ¿Eso está bien o eso está mal? Y se acabó. Entonces yo os pregunto, ¿en qué basas ese juicio moral? Y solo entonces empiezas a hacer explicaciones. Y luego descubres, por ejemplo, que si tu explicación, que es buena para este caso, se aplicara a otro, lo que acabamos de ver, pues tu explicación a lo mejor... Pero tu explicación puede ser excelente, puede ser magnífica, inapelable. Lo que pasa es que tu juicio moral no se basa en ella. Primero tienes el juicio moral y luego creas la explicación de por qué ese es tu juicio moral. Pero tienes tu juicio moral formado tanto en su signo, está bien o está mal, como en su intensidad.
está fatal, o está horrible, o está espantoso. Desde antes de haber pensado o argumentado nada. Este es el punto crucial de este tema. Este es el punto crucial. No sabemos de dónde vienen nuestros juicios morales. Quiero decir, el individuo no sabe de dónde vienen sus juicios morales, pero se engaña a sí mismo pensando que es por el argumento que se le ocurre después. ¿Lo veis? El juicio moral, desde el punto de vista de quien lo hace, es absolutamente out of the blue. Viene, aparece. ¿Sí? Y por eso precisamente no solo se mantienen, sino muchas veces se intensifican, porque pensamos después y nos autopersuadimos de por qué hemos pensado de esa forma. Y al final ocurre el sesgo de la búsqueda de argumentos. Sí. Efectivamente. Es la búsqueda de argumentos, ni más ni menos, pero es que daos cuenta de que la gente discute sobre las cuestiones morales como si los argumentos pintaran algo. Esto ya lo veremos el próximo día, pero ya casi es la hora. Hay estudios en psicología del desarrollo que intentan entender el desarrollo moral, cómo pasamos de ser un niñato amoral a tener una determinada capacidad moral, y se basan en cuestiones del estilo de que los niños van aprendiendo las reglas, tipo la reciprocidad o tipo la equidad de los repartos, en una serie de situaciones, y luego, a medida que avanzan, esas reglas que han sacado de las situaciones, las aplican para resolver. ¿Qué reglas ni qué me estás contando? Si es un chispazo. Según os cuento el caso, os pega un chispazo a la mente que te dice eso está bien o está mal. Y ya está. Introspectivamente, seguro que estáis de acuerdo conmigo. Lo que vamos a intentar entender es cómo funciona eso, que es de lo que se trata en cognición moral. Nosotros no podemos permitirnos el lujo que se permiten, allá ellos, periodistas, sociólogos, de creerse que yo creo que esto está mal porque mis ideas o mis valores, no, mis narices. Yo creo que esto está mal porque se me impone. Y lo interesante es que los psicólogos tratemos de desentrañar el mecanismo por el cual generamos esos juicios, porque fijaos lo importante que es. Si de repente nos amputan a todos la aversión al canibalismo, imagínate tú, ya hemos estado ahí, en los yacimientos paleoantropológicos que hay en la península ibérica, hay indicios de sobra de canibalismo, pero en otras zonas de Europa también. Y en África ni te cuento, claro, en África es donde está la mayor parte de los fósiles de homínidos o de homininos, según la nueva clasificación. ¿Se entiende? Bueno, por favor, quedaos con esto. El juicio moral sale de alguna parte, pero el individuo no sabe de dónde. Luego el individuo lo racionaliza. Esto es empírico y lo acabáis de comprobar. ¿Vale? Gracias y buenas tardes.